Aaron guía a Rosé por el animado festival, para llegar al restaurante. En el camino, se encuentra con mucha gente que saluda a Aaron y le preguntan con quién está. No solo eso, sino que le agradecen por las recomendaciones dadas la última vez, y muchos de los comerciantes le regalan los productos que venden. Nuestra protagonista internamente se pregunta si ese tipo fue siempre así de popular. Concluye que eso explicaría la razón por la cual fue tan amable desde el principio. Una vez llegaron a su destino, Aaron le indica a Rosé un restaurante, le aclara que no es muy conocido, pero le puede garantizar que el sabor de la comida es deliciosa. Rosé le cuestiona si es verdad. Al entrar al restaurante, la encargada reconoce inmediatamente a Aaron. Le dice que ha pasado un tiempo, le pregunta cómo ha estado, por qué no ha ido últimamente y cómo está su abuelo. Aaron le responde que todo está igual, y le pide por favor, 2 cervezas. La encargada curiosa le pregunta si esa chica tan bonita a su lado es su novia. Rápidamente, Rosé le responde que no, y Aaron le responde que no, pero comenta que le encantaría que lo fuera. Nuestra protagonista se frustra porque nunca sabe cuándo ese tipo habla en serio. Pero como ya comprobó los efectos de la savia de Eglan, está segura de que hoy descubrirá todo lo que esconde, y sus verdaderas intenciones. Una vez sentados en una mesa, Aaron encarga una pechuga de pato asado, sopa de patata, espárragos asados, y risotto de crema de champiñones. Rosé aprovecha mientras él está distraído con el menú para colocar el polvo en su bebida. Aaron le explica que no creyó que ella supiera qué pedir en ese lugar, así que ordenó para los dos. Le pregunta si está bien con eso. Rosé le responde que está bien, y le cuestiona si no cree que ordenó demasiado. Aaron, entre risas, le responde que es solo lo básico, y que Rosé probablemente no coma mucho, ya que es muy pequeña. Nuestra protagonista, molesta, le dice que ella no es pequeña, sino que él es gigante. Aaron pregunta si es así, y le sugiere que debería comer más para así crecer. En ese momento agarra su jarra de cerveza y empieza a beberla. Rosé, al ver que ya bebió lo suficiente, le comenta que quiere hacerle una pregunta, a lo que él acepta. Rosé le comenta que cuando estaba herida, él le había preguntado si había conseguido lo que quería. Le pregunta qué quiso decir con eso. Aaron le cuestiona si no fueron a buscar evidencia de la subasta ilegal del tercer príncipe. Rosé no puede creer que sepa ese dato. Aaron le pregunta si no era para eso que quería la invitación, pero le cuenta que al ver que resultó herida, parece que el tercer príncipe sabía que iban a ir, y que tal vez el informante del tercer príncipe es mucho más hábil de lo que pensaron. Rosé alterada le pide que espere un minuto, y le pregunta cómo es que sabe todo eso. Aaron le responde que eso es porque él es el nieto del dueño de la librería Crimson. Y algunas veces su abuelo comparte información con él. Rosé, no pudiendo creer lo que escuchó, grita a todo pulmón cuestionando lo que está diciendo. Aaron le comenta que su cara se ve muy graciosa en ese momento. Nuestra protagonista le pregunta si de verdad es el nieto del señor Crimson. Aaron le responde que así es, él es su abuelo y le pregunta si no cree que se parecen. Rosé le contesta que ahora que lo menciona tienen un parecido, y que tal vez sea porque tienen el mismo color de cabello. Rosé le dice que si es el nieto de ese anciano, tiene sentido que sepa sobre las invitaciones, pero le cuestiona por qué no se lo mencionó antes. Aaron le responde que eso es porque ella nunca le preguntó ni siquiera su nombre completo. Y sabe que en realidad ella no tenía ningún interés en él. Nuestra protagonista le dice que tiene razón, y se cuestiona por qué se siente tan molesta. Cree que el hecho que supiera la ubicación de la librería, y también porque se moviera como si conociera el lugar. Todo eso tiene sentido, si él es el nieto de un informante. Pero se pregunta si realmente eso es todo lo que esconde. Por alguna razón hay algo que no le cuadra y le está molestando. Aaron al verla tan reflexiva le cuestiona en qué está pensando. Rosé le contesta que nada, y le pregunta a Aaron entonces por qué motivo trabaja en el palacio. Aaron le responde que eso es porque él no quiere ser un informante. Por el hecho de que es agotador y estresante, puesto que tiene que conocer a mucha gente y no es para nada divertido. Nuestra protagonista se sorprende al escucharlo hablar de que no le gusta conocer gente, e internamente se cuestiona si acaso está siendo honesto gracias a la savia de Eglan. Aaron le cuenta que en vez de eso quiere viajar. Y que consiguió información sobre el escondite de un dragón. Rosé, indiferente, le responde que sí, seguro. Internamente, se cuestiona si también cree en eso, y si piensa que es algún personaje de videojuego.
Aarón le pregunta si iría con él cuando llegue el momento, a lo que Rosé le cuestiona por qué iría con él. Aarón le contesta que es porque a él le gusta Rosé. Nuestra protagonista duda si eso es verdad, aunque sabe que desde el principio se lo ha dicho, aunque no entiende por qué. De repente, Aarón le pregunta por qué le dio savia de Eglán, lo que provocó que Rosé escupiera su bebida debido a la sorpresa. Aarón, empapado, le cuestiona por qué escupió su bebida y que es asqueroso. Nuestra protagonista se cuestiona cómo es que ese chico lo supo. Mientras tanto, en el palacio del príncipe heredero, Calix acabó con la vida de una sirvienta. Luego comentó que con eso solo le queda una doncella a la que puede llevar al festival de cumpleaños. Llama a Roel para ordenarle que se encargue de todos los documentos, porque si desaparecen de nuevo no podrán atrapar al tercer príncipe. Roel obedientemente acepta su orden. Calix saca el documento que la sirvienta intentó robar, y comenta que no puede esperar por ver la cara que pondrá el tercer príncipe cuando se entere de eso. De vuelta en el restaurante, nuestra protagonista internamente se pregunta qué es lo que debería hacer. No tiene el valor de verle a la cara. Se cuestiona si tal vez solo debería insistir que no fue ella. Fingiendo ignorancia, le contesta que no sabe de qué está hablando. Aarón con un tono burlón le dice que ella sí lo sabe. A continuación le pide que mire dentro de la jarra. Le pregunta si pueden notar que los colores del contenido de ambas jarras son diferentes, que el suyo es amarillo y el de él es naranja oscuro. Le explica que eso es porque la savia de Eglán cambia de color cuando se mezcla con alcohol. Le comenta que su eficacia y sus efectos no desaparecen, pero existe el riesgo de ser descubierto, así que le pide que tenga cuidado en el futuro. Rosé no comprende por qué él no está enojado. Le pregunta entonces por qué lo bebió, si ya lo sabía. Aarón la miró seriamente por un instante, y luego le respondió que fue porque simplemente le pareció divertido. Nuestra protagonista se dio cuenta, y se pregunta si justo ahora sus ojos parecían brillar, o si simplemente fue su imaginación. Aarón, curioso, le pregunta, por cierto, de dónde sacó la savia de Eglán y si acaso la tomó del almacén secreto en la habitación del príncipe heredero. Rosé, asombrada, le pregunta si hay un almacén secreto en esa habitación. Aarón, fingiendo ignorancia, le pregunta si no es así, y le dice que ya no importa. Le pide que dejen de hablar de cosas aburridas y coman, porque la comida se podría enfriar. Rosé acepta, y piensa que no estaría de más hacerse amiga del nieto de un informante. Por el hecho de que por el momento no tiene a nadie de su lado en ese mundo, y tiene que sobrevivir hasta que comience la historia original. Razona que para lograr eso, la información es esencial. Ambos se retiran del lugar, una vez terminaron de comer. De vuelta en las calles del festival, nuestra protagonista se mentaliza que lo que va a hacer también es para sobrevivir. Posteriormente, llama a Aarón, el cual le pregunta qué pasa. Pero al girarse, quedó estupefacto, porque Rosé estaba con lágrimas en los ojos. Nuestra protagonista le pide disculpas a Aarón entre lágrimas. Aarón intenta calmarla, y le pregunta por qué está haciendo eso. Nuestra protagonista, decaída, le responde que es porque ella alteró su bebida. Le vuelve a pedir sus más sinceras disculpas, y le comenta que no debió haberlo hecho. Le explica que ella no ha hecho nada por él, pero él aún así ha sido muy amable con ella. Y supone que quería ponerlo a prueba, pero él es una muy buena persona y no debió haberlo hecho. Le dice que se siente como una tonta, y le vuelve a pedir disculpas. Aarón le dice que todo está bien. Lo cual hace que se le dibuje una sonrisa a Rosé y piense que eso es excelente. Con una mirada de cachorrita, le pregunta si entonces la perdona. Aarón le responde que, por supuesto, le aclara que él no está molesto. Y le dice que, a partir de ahora, ya no lo engañará de nuevo. Le pregunta si no será de esa manera. Nuestra protagonista se quedó sin palabras, internamente se pregunta qué fue eso, y por qué de repente sintió escalofríos. Aarón le comenta que en ese lugar venden frutas, y que va a comprar un poco. Después de que Aarón se fuera al puesto de fruta, Rosé se cuestiona si habrá sido solo su imaginación. De repente se choca con alguien y se disculpa. Al ver de quién se trata, se queda sorprendida. En el fondo se pregunta si esa persona podría ser quien ha estado buscando. La joven se vuelve a tapar y se va rápido del lugar. Rosé intenta detenerla. Le pide que espere un momento. Pero, debido a la multitud, la pierde. Luego de eso, Aarón regresa con sus frutas.
le cuenta que compró manzanas y cerezas, y que el vendedor le dio un extra. Al ver a Rosé distraída, le pregunta qué es lo que le pasa. Rosé, muy seria, le cuestiona si podría encontrar a una persona para ella. Los días de descanso pasaron, y nuestra protagonista está de vuelta en el trabajo. Mortificada, le pregunta a Calix si le está diciendo que ella tiene que ir al festival de cumpleaños. El príncipe le cuestiona porque pregunta si ya lo escuchó, le pide que no le haga perder el tiempo. Rosé le pregunta qué hay del señor Ruel, por qué no va con él, a lo que Calix le responde que él tiene otro trabajo que hacer. Rosé le pregunta entonces qué hay de otras sirvientas, a lo que Calix le contesta que las personas que no son nobles no pueden participar en el festival de cumpleaños. Rosé recuerda el festival de cumpleaños, es un día en honor a Camesis, el dios principal del imperio donde el protagonista masculino vive, Bosnia. Es un día para juzgar a los monstruos nacidos bajo la maldición del malvado dios Moricias. O por lo menos eso es lo que dicen, pero en realidad es un día de caza de monstruos para la familia imperial. En el fondo, se pregunta por qué tiene que asistir ella, y por qué siempre tiene que hacer horas extras. Reflexiona que, además, ni siquiera le pagan por ser un trabajo riesgoso. Trata de darse valor, mentalizándose que el objetivo es sobrevivir en ese mundo de fantasía y romance. Pero por alguna razón tiene la sensación de que se está olvidando de algo y se pregunta qué será. Después de unos días, en la oficina del príncipe reina el silencio. Calix le cuestiona a Rosé por qué se queda allí parada sin saber qué hacer, le pide que, ya que está allí, tome esos documentos. Nuestra protagonista rápidamente acepta. Ahora, para explicar lo que tiene en sus manos, es necesario volver unos días atrás. Fue algo que hizo y ahora se cuestiona por qué lo tuvo que hacer. Todo comenzó porque estaba muy aburrida, porque no tenía nada que hacer en sus vacaciones. Revisó el horario del príncipe y pensó que era un completo desastre. Entonces comenzó a organizar la agenda de Calix. Pensó que sería bueno si pudiera organizarlo dentro de una plantilla de Excel, así que se basó en ese formato para arreglar el horario. Después de eso, Calix la pilló con esos documentos y le pidió que se lo diera. Calix hojeó el trabajo realizado por nuestra protagonista, le dijo que estaba bien y le pidió que se encargara de eso a partir de ese momento. Rosé supuso que le gustó lo que hizo, así que ahora asume parte de las labores del protagonista masculino. En el fondo, se maldijo por ser demasiado competente, y por poseer habilidades de una persona moderna. Aunque, en el mejor de los casos, se trata de una simple organización de documentos. En otras palabras, pasó de ser la doncella exclusiva del dormitorio del príncipe heredero, a evolucionar en una doncella multipropósito. Reflexiona que nunca quiso tener ese tipo de confianza, y que ya sea en su mundo anterior o en ese, si trabajas bien, el trabajo se acumula en ti. Pero, gracias a eso, obtuvo información sobre ese mundo que no aparecía en la historia original. Lo principal, es que el poder de la religión es absoluto en ese mundo. El motivo es que a diferencia de la Tierra, en ese lugar el poder de Dios es visible. Por ejemplo, las pociones pueden curar cualquier herida o enfermedad. El poder divino, a diferencia del poder mágico, da una sensación de santidad y tranquilidad. Por ese motivo, el templo tiene un poder similar, o incluso mayor, al poder del emperador. Lo que significa que, no importa si eres parte de la familia imperial, nunca puedes faltar a los eventos religiosos. Y la celebración de cumpleaños, el cual tiene lugar en las montañas Hamel, un lugar donde aparecen monstruos. Es un evento que conmemora a Camesis, el dios principal del imperio de Bosnia, y la derrota del dios malvado Moricias. Se dice que Camesis castigó al malvado Moricias encerrándolo en las profundidades de la tierra. Y que él trajo la luz a ese mundo. Razona que si mira hacia atrás, la historia de la tierra está llena de guerras. Y cree que simplemente lo llaman dios maligno porque es quien perdió la batalla por el territorio. Aunque, de todos modos, Moricias es el dios de la oscuridad, y colocó una maldición sobre esa tierra antes de ser sellado. Debido a esa maldición, se dice que durante la celebración de cumpleaños, la montaña de Hamel, el santuario de Camesis y la tumba de Moricias se infectan de monstruos. Y que los miembros de la familia imperial se convierten en una especie de guerreros elegidos por Dios, los cuales deben atrapar a los monstruos para demostrar lo calificados que están. Rosé tiene entendido que solo los nobles pueden asistir, por lo que no se puede llevar a ningún plebeyo. Se cuestiona por qué ella tiene que ir, si esa es una novela que ni siquiera puede distinguir correctamente entre una doncella y una sirvienta.
Una sirvienta es una mujer que no es noble, mientras que una doncella o dama de honor es una mujer noble cuyo trabajo es servir a la realeza o nobleza. Y ella, como es hija de varones, es una doncella. Calix le dice que luce como si tuviera algo que decir, le pide que simplemente lo diga. Rosé le cuenta a Su Alteza, que comprende que ese evento es muy importante para él en muchos sentidos. Puesto que es una ceremonia sagrada e importante, a la que asiste la noble familia imperial. Entre líneas le está pidiendo que vaya solo y que está loco. Continúa diciendo que la tiene altamente preocupada que Su Alteza pudiera tener algún tipo de contratiempo. Entre líneas le dice que no quiere ir, y le desea buena suerte. A continuación le suplica a todo pulmón que por favor reconsidere su decisión, y comprenda su súplica. Calix la mira con disgusto y piensa que es una lunática, puesto que tiene cambios anormales de comportamiento. Nuestra protagonista se pregunta por qué la está mirando de esa manera, ya que no cree haber cometido ningún error. Calix, irritado, le dice que hace tiempo quería preguntarle algo, le cuestiona dónde diablos aprendió esa tonta etiqueta. Rosé aprendió obviamente mirando televisión, pero no le puede responder eso. Calix le solicita que responda, y le asegura que no importa lo que diga, no la matará. Nuestra protagonista se asombra por eso, y se pregunta si acaso se ha enamorado de su encanto. Pero Calix le aclara que si no responde, sí la matará. Rosé ahora supone que se equivocó. Sintiéndose en apuros, le responde que de un hombre dentro de una caja. Calix, pensando que se trata de una broma, le pregunta si acaso quiere morir. Los días pasaron, y la celebración de cumpleaños llegó. Al entrar al templo, Rosé queda maravillada y piensa que es bastante espacioso por dentro. Ve a alguien más adelante, y cree que se ve bastante lindo, pero luce parecido a alguien. El joven le devuelve una sonrisa, lo cual le causa confusión a nuestra protagonista. Calix le cuestionó dónde está mirando. Rosé le dice a Su Alteza que esa persona es, pero antes que termine Calix le responde que sí, él es el tercer príncipe. Rosé se mortifica y opina que era como lo esperaba. Calix le pide que entonces no se distraiga, y le pregunta si acaso cree que él está peor que ese tipo. La mira fijamente, esperando que responda correctamente. Nuestra protagonista rápidamente lo niega, le cuestiona cómo puede decir eso, si Su Alteza es más alto y sus hombros son muchos más anchos, además sus rasgos faciales están perfectamente alineados y su temperamento también es perfecto. Le explica que el tercer príncipe aún no ha terminado de crecer, y Calix tiene un encanto masculino y es muchísimo más guapo. Calix, satisfecho por sus cumplidos, le responde que está bien. Le dice que parece que tiene un buen ojo para distinguir las cosas buenas y las que no. Rosé siente que la vida social es muy difícil. Pero cree que Calix se ha vuelto un poco más amable. En ese momento, Calix se gira para advertirle que deje de hablar de esa manera, antes de que le vuele la cabeza. Nuestra protagonista rápidamente se retracta de sus pensamientos anteriores, y concluye que no es para nada amable. Después de unos minutos, comienza la celebración de cumpleaños. Rosé reflexiona que, el ritual para la celebración de cumpleaños, comienza con el Papa entregando una espada imbuida en poder divino a la familia real. Durante la ceremonia de celebración de cumpleaños, los príncipes usan esas espadas para cazar monstruos en las montañas de Hamel. Es una espada pura que va recogiendo la maldad, se dice que es posible determinar cuántos monstruos han cazado, dependiendo de qué tan negra se ponga. En otras palabras, es una competencia para ver quién puede cazar más monstruos. En un mundo como ese, donde el poder de la religión es inmenso, ganar puntos con el templo durante ese evento también ayuda en la sucesión al trono. El príncipe heredero, también es el primero en la línea en ese lugar. Ya que es un ritual muy importante, suelen ser caballeros quienes ayudan a cazar monstruos. Aquellas personas son consideradas como asistentes, y pueden blandir una espada. Y para nuestro tirano, el caballero en el que puede confiar es Ruel. Aunque, por supuesto, ese día Ruel se está encargando de custodiar los documentos que tanto costaron obtener sobre el tercer príncipe. Entonces, internamente se pregunta por qué tiene que ser ella, si ni siquiera es un caballero. Por otro lado, la gente en la ceremonia está murmurando sobre el príncipe heredero, comentan que por mucho tiempo él ha estado en el podio. Pero entre ellos hablan sobre algo que ocurrirá por esa vez con los otros príncipes. Nuestra protagonista reflexiona que puede sentirlo claramente desde hace rato. Puede sentir la mirada de todos como si fueran enemigos.
se pregunta si acaso no hay nadie del lado del príncipe heredero en aquel lugar. Mira enojada a Calix, y piensa que debería haberse comunicado mejor, y hacer amigos. Como protagonista masculino debería ampliar su círculo social. Calix le dice que por su cara, parece que está teniendo algunos pensamientos desagradables. Rosé, con una sonrisa falsa, le responde que de ninguna manera, y que solo está feliz por su majestad. En el fondo, piensa que es un tipo muy listo. Decide mirar hacia otro lado, fingiendo que nada pasó. A Calix se le dibuja una sonrisa al verla. La ceremonia continúa, el Papa le dice al tercer príncipe que expulse la oscuridad e ilumine el mundo como un fiel siervo de Camesis. Y luego le otorga una bendición. Calix le explica a Rosé que es una bendición que contiene el poder divino del Papa. Y si se recibe esa bendición, significa que no estará en peligro de que un monstruo lo ataque. Le asegura que el alcance de esa bendición también la protegerá a ella. Nuestra protagonista lo mira asombrada, a lo que Calix le cuestiona qué pasa. Rosé, en el fondo, se pregunta si le está diciendo eso para tranquilizarla y para que no se asuste. Rosé, con una cálida sonrisa, le responde que no es nada, y le agradece a su Alteza por su consideración. Calix simplemente se queda sin palabras y evita su mirada. Rosé reflexiona que ahora entiende, y que para ser honesta se sentía un poco asustada. Ahora se alegra de que no haya riesgos de muerte. Más tarde, en camino a la cacería, nuestra protagonista siente que se muere. Cree que todo eso es una tontería, se pregunta por qué el camino es tan empinado y siente que se va a morir del cansancio. Concluye que no morirá por culpa de un monstruo, sino por el sobreesfuerzo. Se pregunta por qué esas montañas son tan difíciles de subir. Le pide a Calix que la espere. Calix, al verla batallar, se dirige hacia ella. Le pregunta por qué demonios empacó tantas cosas, y le comenta que ella ni siquiera es capaz de cuidar de su propio cuerpo. Rosé le cuenta que trajo condimentos, bocadillos, cubiertos, utensilios para cocinar y alguna que otra cosa. Le pregunta qué tiene de malo. Calix, molesto, le asegura que son cosas inútiles. Nuestra protagonista piensa que, además, también trajo el diario, porque nunca se sabe qué es lo que puede suceder. Aunque no sabe si será de ayuda, pero se lo llevó para sentirse más tranquila. Calix, mientras le quita su mochila, le dice que a ese ritmo pasarán toda la noche despiertos. Le pide que se apure, Rosé le responde que sí. Y se sorprende de que Calix se esté llevando la mochila por ella. Porque pensó que la abandonaría, pero extrañamente la está ayudando. Cree que eso es algo inesperado. Y que quizás ahora el protagonista masculino está más cómodo con su presencia. Siente que realmente es sorpresivo, ya que tiene mal carácter, no se dirige correctamente hacia los demás, su personalidad está arruinada, no tiene amigos, no tiene habilidades sociales, siempre habla en un tono amenazador y es detestable. Pero en fin, supone que el actual Calix no es lo suficientemente malo como para ser llamado tirano. Sin embargo, el Calix de la novela original, para sobrevivir y para vengar a su madre, mató a sus hermanos con sus propias manos y ascendió al trono manchado de sangre. Él era alguien que no confiaba en nadie. Incluso encarceló a la protagonista femenina de la que se enamoró a primera vista, arruinando así la vida de ella. Y quien era su único amigo, lo traicionó porque sentía afecto hacia la heroína, así que al final, su vida fue tomada por Calix. Internamente, se pregunta dónde empezó a ir todo mal, y si tal vez fue cuando mató a sus hermanos. De repente, Calix se detiene, y Rosé le pregunta qué ocurre. Calix le comenta que esas huellas son de un duende. Y que, por lo visto, no ha pasado mucho tiempo desde que estuvo allí, pero normalmente no son activos durante el día. Rosé entra en pánico. Se pregunta si se refiere a esos duendes que salen en las películas o juegos, aunque no está segura, ya que nunca ha visto nada parecido a un monstruo real. Se congela porque no puede controlar su miedo. Calix le comenta que ellos son uno de los monstruos más prominentes nacidos de la maldición de Moricias. Nuestra protagonista se cuestiona por qué está viviendo todo eso, si se supone que esa historia es una fantasía romántica. Calix, al verla tan asustada, se le escapa una sonrisa. Tendiéndole la mano, le pregunta si acaso tiene miedo. Rosé en el fondo piensa que aunque le haya prometido que la protegería, no cree que lo haga. Calix le explica que, al menos que el duende sea un líder, no son la gran cosa,
así que le pide que los ignore y continúe caminando. Le pregunta si lo entendió. A lo que Rosé entre lágrimas le responde que sí. Se adentran más en la montaña, hasta que Calix le comenta que ya han llegado. Le señala una cueva y le informa que ese es el escondite. Nuestra protagonista, en el fondo, se cuestiona si eso es un escondite, siente que morirá si es que entra. Al mirar hacia adentro, Rosé, asustada porque está oscuro, le dice que parece que debió haber traído con ella artemisa y ajo. Calix le dice que eso es ridículo, le pregunta qué está diciendo y si acaso está planeando cocinar en esa situación. Rosé le explica que eso no es lo que quiso decir, y le pregunta si no habrá osos o algo parecido. Calix entre risas le pregunta cómo piensa enfrentarse a los monstruos, si tiembla al pensar en animales salvajes. Rosé, internamente, se pregunta qué quiere decir con enfrentarse, el único animal salvaje que ha visto es el gato callejero de su complejo de apartamentos. Calix le dice que si no le gusta la idea, puede quedarse en ese lugar y vigilar. Nuestra protagonista se pregunta si existen monstruos de verdad, y si no son solo cosas de novelas o cómics. Aunque, ahora que lo recuerda, ya conoció a un elfo. Al escuchar los graznidos fuertes de los cuervos, se pregunta por qué le pasa eso a ella. Se siente asustada y solo quiere volver a casa. Le pide a los dioses del cielo y la tierra que, por favor, no dejen que muera en ese lugar desconocido. Le dice a su Alteza que lo seguirá. Una vez dentro de la cueva, esperan allí resguardados. Rosé cree que llevar carne seca como comida de emergencia fue una buena idea. Pero por alguna razón, ese ambiente se siente muy incómodo. Por lo menos el precioso príncipe come bien incluso en esa situación. Han estado en silencio por 10 minutos, y siente que debería de decir algo. Le pregunta a su Alteza si la carne seca es de su gusto, y se disculpa por no haber podido preparar algo mejor. Calix le responde que está bien, y le comenta que, de hecho, tener algo para comer en un lugar como ese es algo bueno. Y le dice que ella tiene un sentido que Ruel carece. Nuestra protagonista se asombra, se pregunta si acaso le está elogiando. Le comenta que aunque sea humilde, ella está allí para servir a su Alteza con todo su corazón y alma. Calix, molesto, le dice que habría sido mejor si no fuera por esa forma que tiene de hablar. Rosé le pregunta si ha participado en la celebración de cumpleaños anteriormente. Lo pregunta porque siente que la luz y las mantas preparadas en el escondite le resultan familiares. Calix le contesta que participa desde los 14 años, y que ha pasado bastante tiempo desde que participa en ese maldito festival. Nuestra protagonista se indigna por la temprana edad y se pregunta si eso no es una violación de las leyes de trabajo infantil. Calix le cuenta que, tal vez, ellos pensaban que un niño a esa edad no sobreviviría entre monstruos, y que al principio ni siquiera se molestaron en hacer trucos. Recuerda que antes, unos caballeros se preguntaban sobre cómo estará el príncipe heredero, pero simplemente lo dieron por muerto. Rosé le pregunta qué hay del caballero Ruel. Calix le cuenta que era útil, pero también era molesto, puesto que siempre quería intervenir para persuadir a otros, alegando que el príncipe heredero debía mantener su dignidad. Calix le explica que se benefició de que lo subestimaron, y que ahora probablemente están arrepentidos de no haberlo matado en ese entonces. Internamente, Rosé se cuestiona qué es esa sensación de inquietud que siente, porque sabe que él es el protagonista masculino de esa novela, pero de alguna manera algo no le cuadra. Calix le avisa que es hora de salir a buscar provisiones. Rosé, alarmada, le pregunta si va a ir él mismo. El príncipe le responde que si la envía a ella, tendrán que pasar hambre ese día. Nuestra protagonista se pregunta si la va a dejar allí sola, y concluye que no quiere eso de ninguna manera. Es por eso que le dice que ella también irá. Y que ella, como subordinada de su Alteza, no puede permitir que él haga esas tareas tan triviales. Le expresa que ella se encargará de todo. Calix, burlándose, le comenta que está usando una forma indirecta para decir que tiene miedo de estar sola. Rosé se indigna y piensa que si ya se dio cuenta, no le cuesta nada fingir que no lo sabe. El príncipe le advierte que si va a ir con él, que lo siga rápido, a lo que Rosé le contesta que sí. Al salir, nuestra protagonista queda maravillada, y le comenta a su Alteza que el atardecer es realmente hermoso. Calix se percata de un movimiento extraño en los arbustos. Rosé le continúa diciendo que aunque no han estado mucho tiempo en ese lugar, es reconfortante ver la luz del sol. Calix le pide que retroceda,
y procede a tomar una piedra del piso para luego arrojarla en ese arbusto. Le dio a algo que hizo un ruido de dolor. De los arbustos comienzan a salir un grupo de duendes, con el propósito de atacarlos. Nuestra protagonista, mortificada por el miedo, le pregunta a Calix qué es eso, y presiente que los quieren matar. El príncipe le dice que hay muchos de ellos, así que le ordena que los siga. En ese momento escuchan unas fuertes pisadas aproximándose. Aparece un duende de gran tamaño. Nuestra protagonista le pregunta a Calix qué es eso, a lo que él le responde que ese es el líder, y se pregunta por qué está en ese lugar. Cerca de la cueva, logra observar una bolsa sospechosa. Al percatarse de qué se trata, maldice. Le pide a Rosé que no estorbe, y se mantenga atrás de él, a lo que ella le contesta que entiende. Calix le pregunta si puede protegerse ella misma, Rosé le responde que lo intentará. En el fondo, se siente abrumada y no puede creer todo eso. Se pregunta si eso realmente está pasando y concluye que no parece para nada una novela romántica. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.